el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos
Padre, en esta tarde Sí, Señor. queremos darte gracias, oh Dios, de saber, Señor, que tus ojos, Señor, tu amor está sobre nuestras vidas, nos trae paz, nos trae seguridad. Por eso queremos bendecirte y adorarte, papá, en esta hora y siempre. Padre amado, queremos juntos en este momento, Señor, leer de tu palabra y a través de ella, Señor, poder recibir inspiración, revelación, enseñanza. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos, Señor, tu palabra delante de ti. Pedimos a tu Espíritu Santo que a través de ella pueda soplar a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a corregir un poquito. Ahí está. Bueno, hemos tenido algunos problemitas, por ahí se ha cortado un poquito la señal, pero bueno, seguimos en esta tarde compartiendo, a veces con esto de las señales del internet, a veces tenemos problemas, pero bueno, es bueno que podamos estar reconectándonos y insistiendo. En esta tarde yo quiero compartir de la palabra del Señor, quiero compartir algunas enseñanzas y quería en esta tarde hablar un poquito sobre lo que la palabra de Dios generalmente tiene o conlleva en sí. Hay dos términos que probablemente usted pueda haber escuchado que hacen a la palabra y son dos términos que vamos a estar compartiendo en esta tarde, y estos términos son didaqué y querigma, y son dos términos que hacen a la palabra de Dios. Tienen dos formas diferentes de manifestación, pero las dos son obviamente muy de Dios para nuestras vidas. Y el querigma es una palabra que encierra básicamente la voluntad de Dios, aquella que viene por el Espíritu de Dios, pero básicamente para lo que hace a nuestro espíritu o la vida espiritual. A ver si me doy a entender. Es aquello, lo voy a leer un poquito, aquella proclamación de buenas noticias que son para el hombre. Es una palabra de Dios inspirada que tiene obviamente la inspiración del Espíritu de Dios, pero que tiene mucho más que ver con la fe, con el creer, ¿no es cierto? Y tiene que ver con estas cuestiones, estas proclamas. Bueno, hay vida eterna en Cristo Jesús, hay perdón de pecados, el hombre es pecador y necesita arrepentirse. Esas son proclamas de querigma, son enseñanzas que tienen una manifestación muy espiritual, ¿no? Hablan de eternidad. Y luego está la didaqué, que es también una manifestación de la palabra de Dios, pero ya más para el alma, ya más bien para cuestiones prácticas. Ya, si bien tiene que ver con fe claramente, tiene más que ver con obediencia, con obrar. No sé si me di a entender. Y vamos a estar compartiendo un poquito esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo comienza el libro de Efesios, si usted quiere después leerlo, y empieza diciendo que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Eso podríamos decir que es querigma. Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Y sigue después el apóstol Pablo y dice, y nos ha hecho sentar
nos ha hecho sentar y estamos sentados en la presencia de Dios. Eso es querigma, es toda una cuestión espiritual que necesito fe para creer, es inspiración de Dios. Y sigue hacia adelante, ¿no es cierto? Y sigue mencionando un montón de cuestiones que son espirituales y que necesitan o requieren de fe. Pero luego Pablo, si usted se fija, eso en el capítulo 1 y 2, pero ya en el 3 o en la mitad del 3 y hasta hacia el 4 y un poquito más, usted va a ver que Pablo hace un clic ahí y deja de un poco el tema del querigma para dar didaqué. ¿Y qué empieza a decir Pablo? Dice, mire, fíjense lo que dice, el que robe no robe más, no mientan los unos a los otros. Habla de una nueva vida en Cristo. En el capítulo 5 dice andando como hijos de luz y empieza a dar toda una serie de pautas prácticas de obediencia para andar en luz. En el capítulo 6 nos habla de que nosotros debemos estar vestidos de la armadura de Dios. Nos está diciendo todas las herramientas que tenemos que tener y cómo debemos proceder y cómo debemos actuar. No sé si me estoy dando a entender, ¿no es cierto? Entonces, dos cuestiones distintas, pero que hacen a la esencia de Dios en el nombre de Jesús. Y una es tan importante como la otra. ¿Por qué? Porque necesito tener fe para creer que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿no es cierto? Pero también necesito caminar en esto de no robar más, de no mentir más y cosas por el estilo. No sé si me doy a entender. Y quiero en esta tarde poder compartirte que hay este querigma, este soplo de Dios que habla de esas cuestiones espirituales, que por gracia somos salvos, que hay autoridad de parte de Dios, que a través de Cristo y en el arrepentimiento nosotros podemos ser salvos, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones tienen que ver con el querigma, pero las cuestiones de didaqué son algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones prácticas, el obrar práctico para la vida cotidiana, que nos ayudan a caminar mejor en el Señor como iglesia y va manifestando en nuestras vidas el carácter de Dios. Amén. Entonces, quiero compartirte un poquito de esto porque creo que es muy importante. Entonces, no solamente esto de creer, bueno, ya soy salvo, sí, ya está bien, la salvación ha sido conquistada en Cristo por la cruz y su muerte y su resurrección, a través de la fe he recibido salvación, pero también necesito caminar en estas cuestiones que Dios ha dejado que tienen que ver con su voluntad. No, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta y un montón de cuestiones. Amén. Entonces, y quiero compartirlas desde el punto de vista de que si están escritas en la palabra, no son una serie de consejos, no son sugerencias. Entiendo que son cuestiones que han sido dadas para que nosotros las caminemos en obediencia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, y esas pautas o estas premisas que el Señor ha dejado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento están vinculadas para que nosotros podamos caminar en todas las áreas de nuestra vida. Habla de cómo ser padres, cómo relacionarme con mi esposa, cómo tener un buen matrimonio. Habla de cómo debo vestirme, habla de cómo debo hablar, habla de qué puedo o cómo moverme en la recreación. Habla de cómo debo administrar, habla de cómo tiene que ser mi vida sexual. Todas esas cuestiones están aquí en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y quiero que tú y yo podamos ser movilizados a poder cada día conocer más de la palabra para vivir más en la voluntad del Señor, que es agradable y siempre es perfecta, y bendice y trae bendición y alaba el nombre del Señor. Amén. Dice en primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que en él hay, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen de Dios. ¿Escuchó eso? Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, esto de buscar siempre ser reconocido, buscar ser popular, buscar que me alaben, buscar ser notorio, esa vanagloria de la vida no viene de Dios. Y lo del mundo y sus deseos pasan, dice la palabra, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. Entonces, cuando tú y yo nos vamos a mover, cuando tú y yo vamos a hacer alguna cosa, debiéramos conocer o preguntarnos el origen del por qué vamos a hacer tal o cual cosa. Si proviene de la carne, si proviene del mundo, de la vanagloria personal o proviene de un mover del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿pueden ser cosas de la carne o cosas naturales? Claro que sí. Puede venir del Espíritu Santo el hecho de que cuide mi alimentación. Es muy espiritual, pero tiene una manifestación de la carne, claramente. Ahora el origen es donde yo debo, el origen es el que yo debo ver de dónde acciona para si me va a ser de bendición o no, si va a estar favorecido por el Señor o no. Amén. Aún algunos dicen, bueno, voy a ayunar porque si es solamente montado en un deseo de la carne, es probable que ni siquiera sea de bendición. Ahora, cuando es el Espíritu Santo el que moviliza mi espíritu para decir, voy a tomar un tiempo de ayuno para el Señor y poder estar en una comunión profunda, te aseguro que ese tiempo será completamente distinto. Aunque la acción puede ser la misma, cuando el origen viene desde el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús es de bendición. Y en esta tarde yo quería compartir básicamente algunas cositas, fíjense, con esto de la didaqué, enseñanzas prácticas. Hay criterios que uno debería evaluar para ver el comportamiento, si yo tengo un comportamiento apropiado como hijo de Dios dentro de esos patrones que Dios Él tiene en su palabra. Y algunas cositas rápidas que te voy a decir, porque no me quiero detener mucho. Si el mundo, por ejemplo, una cuestión que yo podría tomar como algo, digamos, como un patrón o una norma, sería que si el mundo considera algo impropio o incompatible para un cristiano, tal vez deberíamos ver si eso que estamos haciendo viene de Dios o no. ¿Está? Entonces, qué sé yo, se me ocurre que alguno podría estar en la noche, no sé, tocando un instrumento o bailando en un club nocturno y después estar danzando en la iglesia, por decir una cosa. Entonces, si el mundo dice, ¿y este qué? Se pachanguea todo allá y después va a la iglesia, que si el mundo de alguna manera ve que eso es incompatible, tendríamos que nosotros analizarlo, ¿no? Entonces es una cuestión. Otra de las cuestiones que tendríamos que ver es si cualquier cosa que apague la sensibilidad espiritual. Entonces por ahí el hecho de alguna actividad que realizamos que nos lleva o nos insume más tiempo del que deberíamos o que tal vez nos quita tiempo para estar con el Señor sería una cuestión a evaluar. Lo que nos impide demostrar a otros que somos cristianos renunciando a nuestra identidad. Por ejemplo, si tengo que mentir en el trabajo, tal vez debería rever o hablar con el Señor de esa cuestión, porque si eso está empañando mi identidad como cristiano, es probable que las cosas que estoy haciendo debiera dejarlas de hacer. Y las cosas que pudieran afectar a los más débiles en la fe. Son cuestiones, algunas pautitas para que tú y yo las tengamos presentes y podamos de alguna manera saber si lo que estamos caminando está alineado en el Señor o no. Pero en esta noche yo quiero hablarte básicamente de una cosa que está en la Biblia muy curiosa
y que es la forma de vestir, y que tiene que ver con la didaqué, ¿no? Entonces Pablo hablaba en Efesios y decía, bueno, estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque somos bendecidos con toda clase de bendición, y sigue hablando Pablo de todos los beneficios y las cuestiones espirituales, pero después dice, el que roba no robe más. La vida del cristiano debe ser distinta, debe cambiar, no debe mentir, no debe hurtar, no debe esto. Debiera tener una armadura de verdad, de justicia, debería hablar justicia, caminar en la verdad. Entonces empieza a dar consejos prácticos. Y la palabra de Dios habla mucho, no sé si mucho, pero habla de un tema muy interesante que es la vestimenta. Y en esta tarde yo quiero hablar un poquito sobre esto. Didaqué en vestimenta. Y la intención no es herir ni lastimar a nadie, sino edificar y bendecir en amor. Amén. En el nombre de Jesús. Hace un tiempo atrás me tocó ir con mi esposa, fuimos a compartir una palabra en la iglesia y resulta que la piba que estaba tocando el teclado tenía un escote prácticamente así, ¿no? Muy, pero muy marcado. Prácticamente se le veía en la mitad de los pechos. Y entonces la chica estaba ministrando, estaba tocando ahí, adorando al Señor. Y yo no podía creer, o sea, porque llamaba demasiado la atención, aparte de una chica voluptuosa. Y en un momento paso a predicar, ¿no? Y el pastor que me había invitado me dice, bueno, ahora si usted puede ministrar, orar por la persona. Y pasó esta chica. Y la verdad, yo no podía orar, mi cabeza, mis ojos estaban muy distraídos en esa cuestión. Tal vez, claro, puede ser un problema personal, pero era una forma de vestimenta que era tan provocativa, de alguna manera, tan llamativa, que le dije a mi esposa, vení, ora vos por ella y listo, ¿no? Y te comparto esto porque creo que como hijos de Dios tenemos que ser condescendientes con algunas cuestiones. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de accionar. Y quiero compartirte sobre esto de la vestimenta. Vos sabés que la ropa es muy significativa en la Biblia. No es porque sí. Vos sabés que en Génesis capítulo 3, si querés leer, vamos a leer ahí algunos pasajes bíblicos. En Génesis capítulo 3, versículo 7, mira lo que dice. El hombre desobedece, vos conocés la historia, el hombre y la mujer pecan, comen del árbol, del fruto del árbol que no tenían que comer, y cuando ellos comen, dice la palabra de Dios que se dan cuenta que están desnudos y hacen, dice, una serie de vestimentas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice la palabra. Entonces el pecado nos lleva a vernos y a estar en desnudez. Fíjate que al principio no había problema, el hombre vivía desnudo y no había problema, pero cuando el hombre cae en pecado, el hecho de estar desnudo fue un problema. Y fíjate que es muy interesante que el hombre trata de cubrirse a su manera. Tiene todo un condimento espiritual. Trata de cubrirse a su manera. Hace con hojas, hace un delantal y demás. Y después viene Dios y habla con el hombre y dice, ¿dónde estás? Y sabe, escondido el hombre. Y le dice Dios, pues, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y ahí el hombre confiesa que cae en pecado. Pero es muy interesante que después en el versículo 21 del capítulo 3 dice la palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy interesante. Fíjate que Dios viste al hombre. Dios quiere vestir al hombre y Dios viste al hombre. Entonces, esto es para algunos que puedan decir, no, pero a Dios le gustaba que el hombre estuviera desnudo. No, Señor. O sea, al principio cuando el hombre
no tenía pecado, cuando el hombre estaba libre de toda esa cuestión, es real. El hombre vivía en desnudez y no había ningún problema. Pero una vez que el hombre cayó en pecado, Dios lo viste al hombre. Entonces, quiero compartirte esto. La ropa, el principio espiritual de la ropa es cubrir. El principio espiritual de la ropa es cubrir. Antes del pecado no había necesidad de cubrir. Igual que antes del pecado las personas comían, Adán y Eva comían solo vegetales, pero luego del pecado pudieron comer carne. ¿Está? Entonces, compartirte el patrón de Dios o la forma de Dios es el cubrir. Cualquier ropa que no cumpla con esta finalidad está fuera de ese patrón, está fuera de ese lineamiento. No sé si es clara la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de ropa es la que nosotros tenemos? ¿Ropa que sirve para mostrar alguna cosa? ¿Cuál es el fin de la ropa que tenemos? Yo tristemente veo también que más allá de si marca o no marca, si muestra o no muestra, veo que la ropa muchas veces es parte de una identidad. Pareciera que si la marca tal o cual fuera homicida más o menos. De hecho, hay cristianos que miden la prosperidad o el favor de Dios en las personas en función de esas cuestiones. Entonces, quiero decirte que no es para eso la ropa. La ropa es para cubrir. Ahora, el pecado es desvestir. ¿Está? El pecado es desvestir, es mostrar la desnudez. En la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 9, después en el versículo 20 al 29, si usted lo quiere leer, se va a encontrar con la historia de Noé, que se alcoholiza y se saca la ropa y anda desnudo, alcoholizado, y la palabra de Dios dice que viene uno de los hijos y descubre la desnudez de su padre. ¿Qué quiere decir? No solamente que la vio, sino que fue y la relató a sus hermanos y dijo: ¿les parece a usted? Este borracho anda desnudo y qué sé yo. Y por esa cuestión, Dios obviamente trajo maldición a este muchacho por descubrir la desnudez. Obviamente Noé le fue llamada la atención por esa cuestión. Pero aquí mostramos a través de la palabra la importancia de la vestimenta, de la ropa. Pero fíjense, me llamó mucho la atención esto. La ropa cumple una función espiritual. La ropa cumple una función espiritual. Si usted quiere leer en Levítico 14:14, Levítico 14:14, mire lo que dice la palabra de Dios. Levítico 14:14 dice: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Es decir, que la sangre tenía que rociar parte de la cabeza, las manos y los pies. Ningún otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque todo el resto del lugar estaba cubierto. O sea, la vestimenta cumplía una función espiritual, si se quiere. Solo se santificaba la cabeza, que estaba expuesta, las manos y los pies. Lo que estaba cubierto no era necesario santificarlo. Era muy interesante, muy interesante. La sangre purificaba la cabeza, los pies, las manos, y el resto del cuerpo no lo menciona porque aparentemente estaba cubierto con la vestidura. Entonces, ¿cuál era una de las deshonras en el tiempo de Jesús? Cuando Jesús es puesto en la cruz, la deshonra fue sacarle el manto y dejarlo desnudo. Esa era la deshonra, más allá de la cruz misma que lo exponía públicamente. Fíjense que en Éxodo capítulo 20, versículo 26, dice, en ese pasaje dice que el altar no tenía que tener escalones. ¿Por qué?
para que cuando subiera el sacerdote no se mostrara la desnudez. Aparentemente la vestimenta era toda una túnica y no usaban calzoncillos, ninguna cosa de esas. No usaban boxer ni nada por el estilo. Entonces, fíjense que Dios dice, da una orden, no hagas con escaleras el altar para que el sacerdote no pueda o no sea descubierto en su desnudez. Entonces, compartirte esta cuestión es muy interesante y muy importante. ¿Cómo nos vestimos? ¿De qué manera lo hacemos? Usted va a ministrar al Señor. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se viste? Eso no es un detalle para Dios. Fíjate que cada vez que Dios da cómo debe ser la vestimenta de un sacerdote, es puntual, es detallada, como no perdiendo ninguna cosa, ni pasando por alto ninguna cosa. Entonces quiero compartirte esto para que tú y yo tengamos cuidados en estas cuestiones, en la manera de cómo nos vestimos. Y no estoy hablando de ser legalistas, estoy hablando de que nuestro corazón tiene que estar en sintonía con el corazón de Dios. Amén. Entonces, lo interior se tiene que revelar en lo exterior. Yo no puedo decir, Cristo vive en mí y soy una persona que habla mal, que tiene malas acciones, que se viste mal, que tiene, una serie de cuestiones hacia afuera que no se condicen con lo que digo ser dentro de mí. ¿Está? Entonces, la ropa podía estar contaminada. Y quiero compartirte esto. Quiero decirte, tal vez has conocido a Cristo hace poco y es probable que tengas ropas contaminadas. ¿Qué significa esto? Ropas que antes de conocer al Señor se usaban para tal o cual cosa, para un tipo de vivencias que ya no son más en tu vida. Entonces, la palabra de Dios en Levítico, si quieres anotar 47 al 59, Levítico 13 de 47 al 59, ahí vas a ver que Dios da una serie de condiciones y de pautas a los sacerdotes con respecto de los que tenían lepra. Si el que tenía lepra pasaba un tiempo y el leproso se curaba, la ropa que estaba contaminada podía volver a ser usada luego de haber sido lavada. Pero si el leproso no se curaba, esas ropas estarían contaminadas y no podrían usarse nunca más. Entonces, hay una referencia, básicamente, en esta palabra, de que puede haber ropas que están contaminadas, con ropas que fueron usadas en un tiempo de nuestra vida en la que estábamos en lepra, que estábamos en oscuridad, en tinieblas, que vivíamos mal. Y si ya hemos conocido al Señor, podemos juzgar si hay vestimentas que pueden ser santificadas y de bendición para este tiempo, o vestimentas que directamente ya no deba usar más. Y tal vez tirarlas, no sé, por ejemplo, personas que, mi esposa me dice, personas que eran rebeldes, vivían con tachas, con cinto, así, esto, otro, y vivieron rockero y que cosas por el estilo, o depresivas, personas que visten de negro constantemente y esto, otro. Tal vez el Señor pueda ministrarte, hablarte sobre esas cuestiones, y tal vez hay ropas que ya no debas usar más y deban ser tiradas. Y dos cositas más. La ropa nos debe diferenciar. En Deuteronomio 22:5 dice que el hombre vestirá con ropas de hombre y la mujer con ropa de mujer. Y yo no estoy diciendo que solamente la mujer tenga que vestirse con pollera, pero, si no hay una identificación clara por el tipo de forma de vestimenta, el tipo de forma en que me arreglo, si no hay una identificación clara de mi persona como hombre o de la persona de alguna mujer, entonces tal vez tenga que mirar un poco esa cuestión. ¿Está? Entonces, hay una frase que me molesta mucho,
que es unisex, ¿no? Esto. Que es único sexo. Unisex. La Ropa peluquería, unisex, en general. peluquería unisex, y eso significa un único sexo. Y la palabra de Dios no habla de un único sexo, habla de dos sexos, hombre y mujer, hembra y macho. No hay ni dos, no hay ni tres ni cuatro, ni uno tampoco, son dos. Entonces, tener cuidado con eso, ¿tá? Tengan cuidado con eso. Y por último, dice la palabra de Dios que debemos vestirnos y arreglarnos decentemente, ¿no? Entonces, tener cuidado con la forma de vestirnos, con los adornos, los peinados, un montón de cosas que hoy de alguna forma se ponen en nuestras vidas. Hoy está muy de moda el tatuaje y un montón de cuestiones que debemos juzgar en el Señor si nos conviene o no, si eso me bendice, pero sobre todo fíjate cuál es el origen por el que de alguna manera uno se permitiría alguna cosa o no en su vida personal. Amén, en el nombre de Jesús. Y por último, decirte esto y compartirte esto. Si bien en esta tarde te compartí algunas cosas, en cuanto a la vestimenta, son cuestiones prácticas. La Biblia habla de todas, un montón de cuestiones de enseñanzas prácticas, de cómo debemos tratar con nuestros hijos, cómo es nuestra sexualidad, cómo es el sexo, cómo debemos llevar la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Todo eso, que está en la palabra de Dios, para que tú y yo podamos vivir en función de esas pautas que Dios nos ha dado, y eso traiga bendición y nos haga dar bendición en el nombre de Jesús. ¿Sabe que el apóstol Pablo en Efesios termina diciendo que nosotros debemos revestirnos del nuevo hombre? Y quiero en esta tarde cerrar con esto. El apóstol Pablo ahí en Efesios 4:24 dice: revístanse del nuevo hombre. Fíjense que no es una acción que Dios lleva a cabo, es una acción que tú y yo debemos llevar a cabo. Estas son acciones que Dios nos marca, Dios pone las pautas, Dios nos las enseña, pero tú y yo debemos caminar en obediencia. Y el apóstol Pablo dice: revístanse. Y esta es una acción que tú y yo, no es que Dios nos va a revestir, no. Revístanse, una acción tuya, una acción mía, del nuevo hombre. Entonces es una acción en la que nosotros debemos incorporar por la palabra de Dios el nuevo hombre, el nombre que está en el corazón de Dios sobre nuestra vida. Y fíjense que dice, hay cosas que vamos a tener que poner y hay cosas que vamos a tener que sacar, porque dice: quítense, desechen la mentira, quiten el enojo, no roben y cosas por el estilo. Entonces en esta tarde quiero bendecirte con esta palabra, que podamos ser hombres y mujeres que agradan el corazón de Dios y que viven en su voluntad, aún en las pequeñas cosas como podría ser la vestimenta, pero también en las grandes cosas, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Quiero bendecirte. Espero que esta palabra no solo traiga luz, sino que también movilice tu corazón para escudriñar y conocer más la palabra y conocer más el corazón de Dios, de lo que Él quiere para tu vida y para la mía. Amén. Oramos. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias por compartir este tiempo juntos. Gracias por poder compartir estas enseñanzas de tu palabra. Hay muchas y tantas y tan preciosas. Ayúdanos, Señor, a poder enamorarnos de tu palabra, a conocer más, a profundizar más y a obedecer más. Papá, gracias porque ya hemos conocido la salvación en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados. Papá, gracias porque sabemos que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Gracias porque tenemos la certeza de que un día tú volverás. Gracias porque sabemos que estamos y vamos a esa eternidad contigo allá en los cielos.
papá, pero también necesitamos en este tiempo caminar en la verdad, Señor, de tus preceptos, de tu palabra, de tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos que tú nos ayudes para poder descubrir en tu palabra y conocer en tu palabra todos esos preceptos y danos, Señor, la fe, danos la capacidad, Señor, también para poder cumplir y caminar en obediencia sobre cada uno de ellos. Papá, bendigo a cada uno de los que recibe esta tarde esta palabra. Señor, que por tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones para conocer más. Papá, ponemos todo esto en tus manos, dándote muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Nos estamos viendo, si Dios nos permite, el próximo domingo a partir de las 19 horas. Un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Chao.